especialidades odontológicas. Doctor Kenneth, ¿se escucha bien, no? Sí, doctor. Ok. Durante nuestra vida profesional, nosotros vamos a encontrarnos con bastantes, bastantes problemas de salud de nuestros pacientes. Tanto así que es muy posible que tengamos, muy posible no te vamos a tener que hacer de todas maneras interconsultas, ¿no? Ahora nuestra profesión es ya prácticamente por especialidades, endodoncia, radiología, cirugía, medicinas, ¿no? Hay que ver medicinas también, ortodoncia, rehabilitación. Entonces, el odontólogo que cree o cree saber todo, va a simplemente fracasar en un futuro profesional. Ahora, que ahora hay especialidades, los odontólogos ahora se enfocan en un área, ¿no? Terminan una carrera y uno se va a endodoncia, otro se va a ortopediatría. Eso no quiere decir que no tenga conocimiento general de las otras áreas, pero es muy diferente ser especialista. Por lo tanto, entre nosotros mismos tenemos que aprender a hacer la interconsulta, ¿no? Como lo hace el médico, por ejemplo, ¿no? Y el paciente también reconoce una especialidad médica, ¿no? El paciente cuando uno se va, le ve el ojo, no se va al médico, se va al oculista. Te fracturas un brazo, te vas al traumatólogo, te duele la barriga, te vas al gastro, pero si te duele un diente, te vas al odontólogo. O sea, todavía no hay reconocimiento de las áreas en la odontología, y eso está cambiando poco a poco. Entonces nosotros tenemos que aprender a canalizar a nuestros pacientes y aprender a atender también a nuestros pacientes, ¿no? Eh, Todos los profesionales de la salud definitivamente tenemos que cambiar opiniones, ¿no? Con otras especialidades, ¿no? El equipo odontológico actualmente se ve limitada. Yo creo que es un tema de temor también, ¿ah? Algunos odontólogos creerán pues que el paciente dice, no, si yo no lo hago porque el paciente va a pensar que yo no sé, no se trata de eso, ¿no? No, que el paciente cree que yo no sé nada, no, no se trata de eso, al contrario, ¿no? Cuando si tú eres endodoncista y el paciente viene con un absceso a nivel, un flemón a nivel de pies de boca y no es tu área, tienes que tener por lo menos la base inicial para hacer la derivación correspondiente con la documentación correspondiente, ¿no? O los primeros auxilios, que son las primeras medicaciones, ¿no? El proceso, los procesos de interconsultas más comunes son la carie dental, ¿no? La necrosis pulpar, por ejemplo, laguna, ¿no? Abscesos faciales, alveolitis, ¿no? En fin, ¿no? Así que tenemos que aprender a hacer nuestra interconsulta, tener en nuestro consultorio nuestra hoja de interconsulta para evitar cualquier tema legal de estas épocas que es bastante también fastidioso, ¿no? ¿Qué es la interconsulta? Es un procedimiento, ¿no? Que permite la participación de otro profesional de la salud con el fin de proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del odontólogo tratante, ¿no? Se aborda el tema de interconsulta como habilidades esenciales del médico odontólogo también, ¿no? O el odontólogo, ¿no? De acuerdo a las áreas, el tema que uno tiene que interpretar, ¿no? Las razones fundamentales para la interconsulta es la necesidad de un diagnóstico o terapéutica de mayor complejidad. Orientación de algunos programas de salud también lo necesitan. Necesidad de un enfoque multidisciplinario. La solicitud del paciente o la familia para la tranquilidad del médico. Evolución no satisfactoria del problema del paciente, enfermedades potencialmente fatales o mal pronóstico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender siempre a hacer una interconsulta, ¿no? Cuando nos hablan de un enfoque, por ejemplo, multidisciplinario, vamos a ver más adelante casos en pacientes que necesitan de todo, ¿no? Endodoncias, pernos, coronas, rehabilitación, intraoclusión, intracirugía. Entonces, tenemos que ya acostumbrarnos a trabajar con el equipo esencial en la odontología. Como mencioné hace un momento, el todista no funciona, ¿no? El todista fracasa. Muy pocos odontólogos en la actualidad tienen conocimiento de casi el 100% de las áreas
sin embargo, no dominan el 100% de las áreas a un 100%, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la enseñanza actual de la odontología se está limitando a áreas, básicamente, ¿no? Si bien es cierto, en el pregrado uno aprende de todo, ya en el posgrado uno tiene que comenzar a despegar a lo que mejor ha desarrollado la habilidad de cada uno. Si en el pregrado hemos visto que soy bueno en endodoncia, pues miré a hacer endodoncia. Si soy bueno en cirugía, pues miré a cirugía. Si soy bueno en ortodoncia, miré a ortodoncia. Entonces uno va descubriendo sus habilidades y reforzando esas habilidades para poder lograr pues un mejor profesionalismo de cada uno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve? Todos los cirujanos, independientemente de su especialidad, necesitan de ciertos casos los consejos de otros sobre atención a determinados pacientes también, ¿no? A medida de que los cirujanos dentistas se interesan en su entrenamiento y limitan su trabajo, pueden remitir a diversas especialidades, dando oportunidad para resolver mejor los múltiples problemas. Ya, nosotros tenemos que aprender a consultar. Van a encontrar en su vida profesional casos atroces, ¿no? Atroces de boca, ¿no? Increíbles, o sea, pacientes sin dientes, con dientes destruidos, con focos sépticos dentarios, con dientes retenidos, con quistes, con tumores. Entonces, ustedes no le van a decir al paciente, yo no sé. Ah, yo no sé, ya no sé qué es eso, ¿no? Eso no se puede decir, ¿no? No se puede decir. Entonces hay que ser cauto y responder correctamente y decirle al paciente, bueno, este es un proceso patológico, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Se mandan las radiografías adecuadas, etcétera. Se tiene que derivar al especialista correspondiente, pero siempre atenderlo y darle los primeros auxilios, las primeras pautas. Por eso en el consultorio tiene que tener varias fichas, ¿no? Una ficha de diagnóstico, la ficha de interconsulta, etcétera. Y ojo, hay que siempre prepararse y leer siempre de otras áreas. No estoy, si usted es especialista en endodoncia, siempre hay que leer algo de lo otro, porque cuando venga un paciente con otros problemas que no es del área de ustedes, por lo menos ustedes tienen que tener el conocimiento básico de lo que se trata para saber derivarlos. Ah, ya me parece que esto es esto, ya, es una deriva. Y sobre todo solicita los análisis que uno cree. No se trata de mandar radiografía por mandar radiografía, ¿no? Hay que saber qué tipo de radiografía mandar. Si tenemos una comunicación de seno, ya, hay que saber qué tipo de radiografía no vas a mandar una periapical. Estás haciendo gastar al paciente plata innecesaria, ¿no? No, tendrías que mandar definitivamente o una tomografía o una radiografía de Bater o algo interesante que te certifique la comunicación. Entonces uno tiene que saber también qué mandar, ¿ok? No se trata de hacerlo por hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Ah. Ejemplo, por ejemplo, la infección odontogénica es una de las causas más comunes de una interconsulta odontológica en los consultores particulares, servicios de salud, urgencia hospitalaria, incluso hasta el día de hoy. Hace poco pasó un caso de una señorita que falleció, aparentemente por una extracción, ¿no? Ha ido al hospital y en el mismo hospital le dijeron que no tenían el especialista, ¿no? O sea, eso es, imagínense, ¿no? En un hospital que no haya un odontólogo, por lo menos alguien que maneje la parte de urgencia, eso es grave, ¿no? Un centro hospitalario. Entonces, es importante que el equipo de salud esté completo. En Perú no está sucediendo eso, ¿no? Pero este lamentable caso actual nos va a permitir de repente, en algún momento, que las autoridades de salud pues abran los ojos y se den con una mano al pecho y digan pues que el odontólogo es parte también del equipo de salud. En los hospitales tiene que haber un cirujano facial, un emergenciólogo, un protesista, un endodoncista, un odontopediatra. En el hospital tiene que haber todo. Así como hay gastros, hay oculistas. Nosotros también tenemos que entrar en algún momento en los centros de salud con este tipo de observaciones que estoy seguro va a ser dentro de muy poco, ¿ah? Muy poco. Esto ya está cayendo por su propio peso. Entonces, la negligencia actual, lamentablemente, bueno, ha pasado este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, eso también es un mal manejo, por ejemplo, del colega, ¿no? Esta paciente que muere por una extracción dentaria, es un mal manejo. Una cosa es hacer una extracción, pero otra cosa es
hacer el seguimiento, ¿no? Por eso hay que saber mucho, no hay que meterse en áreas si uno no tiene conocimiento o el manejo postoperatorio, ¿no? Hay que tener, si uno es endodoncista, tienes que aprender a hacer la endodoncia y tienes que aprender a resolver los fracasos de la endodoncia. Y si eres protesista, tienes que aprender a hacer prótesis y tienes que aprender a resolver los problemas de los fracasos de las prótesis que has hecho. O sea, no es solamente hacer prótesis, ¿no? Y lo complejo no está en hacer la prótesis, lo complejo está en resolver los problemas que hay en el país. Es como la extracción de un diente, ¿no? Qué fácil es sacar un diente, pero si se te infecta, ¿ah? Y comienza a desarrollar una celulitis, entonces tienes que aprender a resolver el tema, porque no solamente es la extracción dentaria, sino lo que viene con el procedimiento. Eso hay que entenderlo, eso no se está entendiendo en la odontología. No, muchos estudian, yo quiero hacer, no sé, pues estético, quiero poner carillas, ya, pues sí, pues, pero tienes que aprender a ver los problemas que puedes ocasionar con la carilla, puedes ocasionar una inflamación pulpar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? O de repente haces una sobreextensión y haces un problema gingival por la carilla, ¿cómo lo solucionas? Eso tienes que aprender, no solamente a poner la carilla, ¿no? Los cuidados del caso, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, hay que hacer una especialidad a conciencia para no tener problemas, ¿no? Y por supuesto, aprender a diferenciar las lesiones también para poder orientar a los pacientes, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Un caso, ustedes ven ahí, acá, ¿no? Qué bonita la maxilar, pero acá hay un problema, ¿no? A simple vista parece periodontitis, pero el diagnóstico, a las preguntas, ¿no? Una lesión bastante rara, por ejemplo, no es normal. Siempre partan la boca a la mitad y comparen el lado derecho con el lado izquierdo. Es diferente, ¿no? Hay coloraciones blanquecinas, y clínicamente hay dolor, movilidad, una lesión que apareció bruscamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer muchas cosas. Si no tenemos el conocimiento de hacer una biopsia, por lo menos hay que derivar a un paciente a lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros sí eh, hicimos una biopsia porque sospechábamos de una patología, ¿no? Diferente, ¿no? Se extrae una muestra de la lesión, en este caso, y siempre hay que tener nosotros nuestro frasco estéril para poder hacer nuestra interconsulta, ¿no? Porque el hacer una biopsia es hacer una interconsulta, queremos saber qué es, se manda el especialista. Entonces tenemos que tener nuestro frasco estéril, se manda, bueno, y a la final pues se rotula, ¿no? Con el nombre del paciente, biopsia, tal. Este caso fue un cáncer de boca. Entonces, no lo vamos a tratar en el consultorio. O ustedes tienen para hacer quimioterapia. No, pues no se puede. Tienes que derivarlo, ¿no? De repente hay que estirpar todo el maxilar, depende de la zona. O sea, que hay que ver, ese no es nuestra área. No es nuestra área, pero sabemos cómo diagnosticarlo, ¿no? Y derivarlo. De eso se trata. De eso se trata, encaminar al paciente, ¿no? Qué feo hubiera sido, no sé qué será, no sé, vaya usted, busca ahí, no sé, al doctor Flores, búsquelo, no sé lo que será, no, así no es, ¿no? Entonces hay que derivar, ¿no? Pasan nuestras citas, nuestras consultas y todo, ¿no? Entonces eso habla bien de un profesional, ¿no? Este es otro caso, por ejemplo, caso para odontopediatría, por ejemplo, ¿no? Es un proceso, según nuestra radiografía, es un proceso quístico, un niño de 9 años, ¿no? Entonces, igual hay que descartar, ¿no? Podemos hacer biopsias, ¿no? Esta es la zona. Se anestesia un poquito y bueno, se hace una biopsia por punción, ¿no? También se puede hacer pues la extirpación, ¿no? Ven ustedes ahí cómo se retira, ¿no? Es un proceso quístico, se retira el líquido. Entonces, eh, nosotros con la seguridad del caso ya hemos hecho la interconsulta primero, encontramos, vemos qué es, nos dan resultados e intervenimos. Y se interviene, ¿no? Entonces, ahí trabaja todo un equipo, ¿no? Un proceso, todo un equipo pues que realmente comienza, aprende a hacer los tratamientos, ¿no? Hay que extraer, se hace un diagnóstico, se hace un plan de tratamiento, se dice qué se va a sacar, qué no se va a sacar, qué vamos a colocar, ahí le colocamos hueso, porque se perdió bastante hueso. Entonces, todo eso
¿no? Se sutura, todo ese es el proceso, ¿no? Que también se envía, aparte de la biopsia, se envía también para descartar. Todo eso es como, se hace como una junta de profesionales, ¿no? Viene el odontopediatra, te dice, doctor, así, doctor, yo puedo hacer esto, vamos a hacer esto, viene el cirujano, hay que extirpar esto, ¿no? El periodoncista, vamos a hacer un injerto óseo, qué sé yo. Entonces, el equipo funciona. Entonces, el tratamiento que se propone al paciente es el tratamiento, la propuesta de un equipo con conciencia, concienzudo, ¿no? No la propuesta, pues, no, hay que hacer esto, que sácala, sácala. No, 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 así no se propone, ¿no? Se hace un plan de tratamiento, ¿no? Se hace una historia clínica, se llama a los padres, se le explica a los padres qué lesión es, ¿no? Se le dice que hay un equipo, el odontopediatra, hasta el cirujano, odontopediatra, el periodoncista, entre los tres coinciden con el tratamiento y se realiza el tratamiento, ¿no? La interconsulta es muy importante en este tipo de casos, más aún cuando son niños, ¿ah? Ya los quiero ver cuando tengan sus hijos, si tengan un problema de esta naturaleza, van a querer escuchar ustedes a dos o a tres, no a uno, no a uno. Entonces, hay que ponerse en el caso de siempre de los pacientes, ¿no? O sea, y, aunque no lo crean, el paciente cuando ve que es que el odontólogo es todista no confía mucho, no confía mucho. Confía más cuando el odontólogo deriva a ciertas áreas y comienza a manejar especialidades como realmente se debe. Existen tratamientos, por ejemplo, de especialidades odontológicas que podrían ser endodoncia y cirugía, endodoncia y prótesis. Las áreas se juntan en los tratamientos que poco a poco ya son temas más especializados que espero tener la oportunidad de en algún momento dictárselos, ¿no? Eh, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? La relación medicina odontología, por ejemplo, ¿no? La práctica de la odontología debe encuadrarse dentro del concepto de salud total, ¿no? Para que esto sea posible, la interrelación medicina-odontología es primordial, es primordial. Todas las enfermedades sistémicas aparecen en boca. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son esas enfermedades, vamos a tener pues, problemas definitivamente, ¿no? ¿Es cierto? Entonces tenemos que saber, ¿no? La cavidad bucal y sus estructuras conexas no pueden considerarse compartimentos independientes del resto del organismo, ojo, ¿ah? No, sabes que el SIDA, eh, enfermedades como herpes y muchas cosas comienzan por el sarcoma de Kaposi y todo por la boca, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber incluso, ¿no? La diabetes se presenta, el embarazo incluso se ven lesiones en boca. De acuerdo a la expresión, el odontólogo atiende a pacientes que tienen dientes, los han perdido o presentan manifestaciones bucales de enfermedades orgánicas o sistémicas, y quienes poseen afecciones específicas de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal o alteraciones en las estructuras conexas. Estamos de acuerdo con esa expresión, porque es así, ¿no? Miren, imagínense, ¿ah? Dientes, han perdido manifestaciones bucales de enfermedades orgánicas o sistémicas, poseen afecciones específicas, tejidos duros, tejidos blandos, o alteraciones de las estructuras conexas. O sea, imagínense todo lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos médicos de la boca. El que no se considera médico de la boca, pues entonces que cambie de profesión. Tenemos que salir de la universidad con el conocimiento completo, por lo menos completo, o por lo menos el saber qué hacer. Los cambios o alteraciones asociados a enfermedades orgánicas o sistémicas que pueden observarse en la cavidad bucal son numerosas y rápidamente observables, lo cual resalta la importancia de su conocimiento para el diagnóstico, pronóstico, diferentes patologías. Importante saber pues la importancia. Si no, no vamos a poder desarrollar un proceso, un plan de tratamiento, un diagnóstico. Tenemos que por lo menos hasta el pronóstico tener conocimiento. El odontólogo debe tener conocimiento de los procesos básicos de las enfermedades. Establecer si el tratamiento odontológico afectará o será afectado por el aparecimiento del paciente. Deseo reiterar que no se espera realizar un diagnóstico definitivo, eso es importante, ¿ah? ¿No? Sin embargo, debe estar capaz de apreciar los riesgos médicos relacionados con el tratamiento, ¿no? Previsto. ¿No? Ese es importante, no se le puede decir al paciente, mire señor, yo le voy a hacer este tratamiento y listo, no, ahí quedó, no. Hay que ver los riesgos, siempre los riesgos. Ningún tratamiento odontológico es eterno.
Y eso no se olvide. No, si usted pone una resina y le dicen al paciente, ahí está, listo, ya, nos vemos, ya hace usted 20 años, eso es mentira. No, aquel paciente que cae en el consultorio, cae de por vida. Entonces no lo duden. Ni bien cargo, ya cae de por vida. Que tienes que dar siempre darle mantenimiento a lo que has hecho, una limpieza por lo menos, ¿no? Radiografía, el cuerpo comienza a degradarse con los años. El cuerpo se degrada con los años. Si ustedes imagínense, se compran un Mercedes, no sé, pues un Jaguar de $250.000, que ustedes creen que ya es de por vida, no, pues, tiene que darle mantenimiento, a pesar de que sea la máquina más fina. Imagínense el cuerpo, la boca, que está llena de bacterias, contaminadas, todos los días mastican, comen, se mueven, ¿no? Ustedes le van a poner eh, aparatos protésicos, le van a poner resinas, le van a hacer otras cosas. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que es de por vida? No, pues no es de por vida. Entonces, a veces el paciente se equivoca, cree que porque paga caro le tiene que durar 20 años. No es así. Ustedes tienen que aprender a conversar con los pacientes y que los tratamientos, la clínica, ¿cuánto da de garantía la clínica odontológica? Lo de ustedes han estudiado? Que 190 días, creo, 3 meses, creo, ¿no? No recuerdo, 3, 4 meses o 6, creo. Pero más no da. Más no da, pues porque la boca se mastica, se rompen las cosas, ¿no? El paciente puede, qué sé yo, no sé, de repente hasta se cae, se rompe, no sé, ya no es responsabilidad del que le puso el diente, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que aprender a conversar con los... Tampoco decirle, pues, ¿sabes qué? Te voy a poner una corona, te va a dar un mes, ya no. En ese plan el paciente nunca se va a poner nada. Hay que saber manejarlo. Hay que poner que eso va a durar, que tiene que cuidarse, tiene que llevar sus controles periódicos, etcétera. Ver la forma, ¿no? De que el paciente esté convencido y de que eso tiene que tener un mantenimiento. Además, puede identificar enfermedades no detectadas que podrían afectar seriamente el estado de salud. También hay que aprender a identificar, ¿no? Como también actuar con eficacia y prontitud frente a urgencias médicas. Es importante, ¿no? Si ustedes ven un paciente que está con un proceso, ¿no? Como la señorita que falleció por una extracción, y ustedes ven que está mal, tienes que saber, ¿no? Para actuar rápido, no le das amoxicilina. O sea, no, no, no. Por lo menos tienes que dar un buen antibiótico, hacer un lavado, hacer un raspaje, o sea, actuar, hay que actuar, ¿no? Por lo menos identificar la enfermedad y saber derivarlo con precisión. Eso es importante. El odontólogo debe comprender el lenguaje de la medicina y estar junto con el médico en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento dentro de su incumbencia, de las diferentes alteraciones, del equilibrio físico y psíquico de los pacientes, ¿no? El odontólogo también tiene que lidiar hasta con psicología, ¿no? Definitivamente la mayoría de los pacientes que van a consulta pues tienen problemas, no problemas, sino tienen temor, ¿no? Por atenderse, es un estado psicológico, hay que ser medio psicólogo, hay que ser etcétera. Así que vamos avanzando, ¿no? Tenemos que también tener nuestras interconsultas con nuestra radiología. La radiografía, si bien es cierto, es un estudio, también ahora es un área, ¿no? La especialidad de radiología es un área, es una especialidad, ¿no? Entonces, yo les aseguro que ninguno de ustedes sabe interpretar una radiografía al 100%. Yo les preguntara a ustedes cuántos reparos anatómicos tiene la panorámica, ninguno me contestaría, ¿no? ¿Y cuántos tiene? Más de 50, más de 60. ¿Cuántos? Entonces, el especialista maneja, maneja cada zona, cada área, los colores de la radiografía, ¿no? Nos puede identificar mejor las patologías, porque tiene más experiencia. Entonces siempre es bueno hacer una interconsulta radiológica, que no quiere decir que ustedes no sepan leer radiografía, todos sabemos, pero hasta cierto límite, uno más que otros. Pero el especialista nos da una mayor luz, un mayor enfoque de lo que nosotros realmente queremos. Entonces la interconsulta radiología es importante. Hay que ayudarlo, ¿no? Hay que tener nuestras cámaras, ahora hay digitales, hay todo, ¿no? Si bien es cierto, acá tenemos una buena placa, imagínense cómo era antes, ¿no? Antes era diferente, ¿no? ¿no? Aprender a reconocer senos maxilar, ¿no? Los paros anatómicos, ¿no? Por ejemplo, aprender las tomografías con Edin, ahora que son importantísimas, ¿no? Ya prácticamente las radiografías periapicales, panorámicas, ya están desapareciendo. El día que cada odontólogo tenga un tomógrafo en su consultorio, chao periapicales. La tomografía, pues, lamentablemente el alto costo no nos permite tener a todos, no, este tipo de equipos,
Sin embargo, son precisos, muestran reparos anatómicos correctos, ¿no? De senos, maxilares, diámetros, nos ayudan mucho para colocar implantes y todo, ¿no? ¿No? Radiografías también, ¿no? Nítidas, ¿no? Fíjense ustedes, hay dientes retenidos, como ese canino que está con el corona hacia arriba en el maxilar superior. Este es, por ejemplo, un paciente para una rehabilitación con diferentes especialidades, por ejemplo, ¿no? Tiene que entrar cirugía, tiene que entrar endodoncia, tiene que entrar prótesis, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Ustedes van a hacer todo? ¿No? Ustedes son protecistas, son endodoncistas, son cirujanos, entonces, importante tener en nuestra consulta un equipo de trabajo, eso ya está cambiando mucho, antes era un odontólogo pone su consultorio y yo soy Superman, no, no está funcionando, no está funcionando, entonces hay que tratar de manejar por áreas, ¿no? Radiografías que nos ayudan a, a encontrar patologías, ¿no? Interconsulta laboratorio también es importante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se nos presentan para solicitar una interconsulta, por ejemplo? ¿No? Bacterias, pues, lucha, que tenemos problemas ahí, no vemos ahí eh, bacterias en boca, sabemos si infectan la zona, no sabemos qué es, se puede hacer una interconsulta, ¿no? La presencia de enfermedades bacterianas, ya creo que han conversado de enfermedades bacterianas, ¿no? Como la cantidad de la virulencia, que es una interconsulta para saber combatirlos, qué antibiótico dar, tenemos la escarlatina, ¿no? El sífilis, la laguna, la osteomielitis, histeria, tuberculosis, todo esto de una u otra forma, pues también aparece en boca, ¿no? Imagínense un paciente con osteomielitis, ¿no? Tratar en consulta, ¿no? Es posible, ¿no? No, no imposible, pero depende del tamaño de la osteomielitis también, ¿no? En todo caso, saber derivarlo, ¿no? De repente un centro hospitalario. A veces la osteomielitis es tan grande que hay que eliminar tejido sano para poder curarla, ¿no? Entonces, muchas veces colocar adrenes, porque es una enfermedad muy, muy agresiva. La tuberculosis también, a veces se presenta pacientes con tuberculosis, pues es difícil atenderlos, hay que esperar, ¿no? Salvo una emergencia, que está con toda nuestra bioseguridad bien puesta, ¿no? Y así vamos a encontrar un montón de casos que tenemos que aprender a hacer consultas, ¿no? Las gerenciales también, ¿no? Cuando hay esencias de nutrientes, esenciales en la dieta, por falta de nutrientes, ¿no? Ver, ¿no? Por ejemplo, este caso, por ejemplo, hay que detectar, por ejemplo, nos puede aparecer aftas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el afta es definitivamente, cuando ustedes vean afta, ya, entonces tienen que pensar en una baja de defensa del paciente. Si un paciente está llenecito de aftas en el labio, en la lengua, entonces el paciente está con una defensa baja, tiene carencial de algo, no se nutre bien. También puede ser por estrés. Entonces, ¿ven cómo se relaciona la boca? Entonces tenemos que aprender, uy, este paciente, ¿qué edad tiene? La señora tiene 60 años y tiene la boca de afta. ¿Por qué, señora? No, como no, se le murió la hija. Ah, ok. Entonces la señora se ha estresado, está con una pena, no ha comido, entonces el cuerpo reacciona y aparecen las aftas por estrés, por ejemplo, ¿no? Cuando la pena desaparece, desaparecen las aftas. O si es por alimentación, comienza a alimentarse de manera adecuada, desaparecen las aftas. Entonces, y eso hay que ver, hay que diferenciarlas también, ¿no? No va a ser otro tipo de lesión, que son la mayoría de los casos, ¿no? El herpes, por ejemplo, también es una enfermedad, ¿no? Que está en la piel, en la boca, ¿no? Contagiosa, definitivamente contagiosa, pero acá no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente controlar que no se expanda, ¿no? También a veces mucho sale por contagio, ya saben, no estar besándose ahí con cualquiera por ahí, se contagia, ¿no? Hay cremas, por ejemplo, como la ciclovir que puede tratar, ¿no? Si ustedes no conocen, no saben tratarlo, lo derivan, pues, pero por lo menos tienen el conocimiento de que es un herpes, ¿no? Nosotros somos odontólogos, cirujanos faciales, vemos todo lo que es boca, nos compete de alguna forma tratarlo. Yo trato de herpes, no es sencillo, no es difícil, ¿no? Pero si veo que se escapa de mis manos, yo tendría que derivarlo a un médico antes de, ¿no? Especialista en este tipo de casos, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema, es un virus que va y se viene, ¿no? Dura 7 días. La varicela, por ejemplo, no detectarla también, ¿no?
los virus, por ejemplo, ¿no? Puede ser enfermedades de varicela, pertenece al grupo de herpes. La varicela es en niños sobre todo, ¿no? En niños sobre todo que aparecen este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, eh, tener cuidado con las lesiones para no patinar al hacer la derivación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aprender a detectar enfermedades para aprender a liberar el presóster, que es mucho más agresivo, afectan nervios sensitivos, compromiso de diversas ramas del nervio trigémino, por ejemplo, miren, ¿no? Puede causar lesiones bucales, oculares y faciales. Entonces, si nosotros vemos este tipo de lesiones, tenemos que ir pensando que podría ser un herpes zóster. Si no conocemos el tema, manejarlo por lo menos a la derivación correspondiente, al área correspondiente. Entonces, así vamos aprendiendo el sarampión, por ejemplo, ¿no? El sarampión, imagínense, el sarampión es una enfermedad frecuente bastante. Bueno, este tipo de enfermedades está casi están desapareciendo, ¿no? Más grave entre los niños a muy corta edad y en los desnutridos también, por ejemplo, ¿no? Puede acompañarse de erupciones hemorrágicas, otitis media. Entonces, si nosotros vemos una lesión de esta forma, donde vemos hemorragia, otitis media, úlceras bucales, deshidratación, de realidad podríamos estar pensando en un sarampión, porque ya tenemos más o menos la característica, ¿no? Es así y uno va manejando la estomatitis herpética, por ejemplo, ¿no? Imagínense, ¿no? Originada por VHS1, el cual es más frecuente en recién nacidos, menores. Cuando se presenta en adultos jóvenes puede estar asociada también por el HIV, ¿ah? Acontece en la misma frecuencia en ambos sexos también, la estomatitis, ¿no? Entonces, o también puede ser, como les mencioné hace un momento, por un tema de estrés, cuando aparece de un momento a otro, ¿no? Y, por ejemplo, tuve un caso, una alumna justo del internado, ¿no? El internado, cuando yo era jefe, el internado estomatológico, no el hospitalario, ¿no? Del examen final, faltando un día para el examen final del internado estomatológico, la alumna se acerca al centro quirúrgico con la lengua totalmente hinchada y con una afta del tamaño de su mano, ¿no? Entonces resulta que la señorita entró en estrés porque necesitaba eh, 12 puntos para pasar el curso, ¿no? Entonces, entró un estrés terrible, entonces se le manifestó en la boca. Cuando dio el examen, al día siguiente aprobó, sacó 13 puntos, la lesión desapareció automáticamente, ¿no? Eso nos dice la forma en que el cuerpo reacciona ante ciertos problemas. Entonces, para diagnosticar hay que buscar la causa, preguntar, ¿no? Las hepatitis virales también, ¿no? Mucho cuidado con las coronaciones amarillas, ictericia del ojo. Si estamos atendiendo a un paciente y vemos el ojo amarillo, no le vamos a tomar foto, ¿no? Hola, no se le dice eso, ¿no? Porque, eh, ver, sospechar y derivarlo, ¿no? Oiga, usted puede tener un problema de hepatitis, en todo caso, no tengan cuidado cuando lo atiendan. Peor que el COVID es la hepatitis, ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos en la odontología de todo. La hepatitis es terrible, nos contagiamos de hepatitis, olvídese, olvídese. Entonces, ya saben, ojo amarillo, mucho cuidado, derivación correspondiente al médico correspondiente, interconsultas y todo, ¿no? Por eso siempre se recomienda en la primera atención al paciente no hacer ningún tratamiento, simplemente la historia clínica, por ahí algo interesante, algo suave y ver, ¿no? Y hacer un presupuesto, ¿no? Es lo que realmente se dice. La parotiditis también hay que diagnosticarla, siempre es, ¿no? Una enfermedad contagiosa que puede ser aguda o crónica, localizada en una ambas glándulas parótidas. La parotitis es la inflamación aguda o crónica de la parótida, ¿no? También descrita por Hipócrates. Es una conocida entre nosotros como paperas. Ustedes conocerán las paperas, ¿no? Se confunde mucho con, bueno, esta es una celulitis, inflamación del tejido celular, pero se confunde mucho con un proceso agudo de una muela o algo que tener cuidado, ¿no? Generalmente, esto se ve en adultos también, ¿ah? Se ve en adultos también, ¿no? Así que a diferenciar enfermedades, ¿no? El SIDA, bueno, ¿qué les puedo decir de SIDA? Imagínense ustedes no lo han vivido, pero también actualmente ya pues es un virus cuyo impacto continúa creciendo, ¿no? Si bien es cierto, hay retrovirales,
Hay que tener cuidado en ese tipo de tratamientos, ¿no? Cuando hay un paciente con SIDA hay que siempre hacer interconsulta con el médico, a ver cómo está, interconsulta, ¿no? Ya me han llevado médico, cómo está el paciente. Si ustedes quieren hacer una intervención quirúrgica, hagan interconsulta al médico. Solicito evaluación del paciente tal que presenta HIV, ya que se le va a hacer una cirugía, ¿no? El médico tiene que contestarles a ustedes, ¿no? Ok, paciente evaluado, se encuentra en buen estado, proceda usted, ¿no? Sí o no, bla, 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 etcétera. Entonces, con esa interconsulta, ustedes pueden manejar un tratamiento. Recuerden, estos pacientes con SIDA son delicados, ¿no? Y podemos contagiarnos. Las infecciones odontogénicas también. Mucho cuidado con las infecciones odontogénicas, ¿ah? Si no sabemos manejar infecciones odontogénicas, por lo menos tenemos que aprender a derivarlas, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos abscesos, no hay que poner, no hay que dar a todo amoxicilina, no funciona así, ¿no? Hay que saber qué medicamento dar. Porque si no manejamos la medicación o la farmacología correcta, lo que va a pasar es lo que pasó hace poco con un colega, el paciente hace una septicemia y la paciente se muere. Entonces, si no sabemos, hay que hacer la interconsulta. Si no tenemos el conocimiento, si yo soy estético, yo sé poner carillas y nunca en mi vida he tenido un proceso de esta naturaleza y me cae mi consulta, tengo que derivarlo o hacer la interconsulta o tener mi cirujano en el consultorio y darle cita con el cirujano y hacer el traslado. O ustedes creen que, por ejemplo, cuando se van a la clínica y se rompen el brazo, ¿ustedes cosa creen? ¿Que el oculista los va a atender? Los bota en una, ¿no? No, acá no. Vamos a hacerle su traslado, que sea al traumatólogo, ¿no? Y son médicos, ¿ah? Pero hay que aprender a diferenciar las áreas. Ese es el éxito de la profesión de salud en la actualidad, ¿no? En la odontología, por ejemplo, tenemos infinidades de infecciones, ¿no? La infección de la pulpa dentaria, pulpitis. Infecciones de periodonto, periodontitis, ya lo hemos visto, se lo repito nuevamente, infecciones de la mucosa, estomatitis, infecciones de los ganglios, adenitis, de los huesos maxilares, osteitis, osteomielitis, de los senos maxilares, sinusitis. Una cosa es la comunicación bucosinusal y otra cosa es la infección de los senos, esa es sinusitis. La infección del tejido celular es la celulitis, ¿no? Entonces, tenemos que aprender el idioma para poder hacer también la derivación correspondiente, ¿no? Las infecciones dentarias, ya esta imagen se las he mostrado creo la vez pasada, no recuerdo, se mueven de acuerdo al ápice dentario, ¿no? Los dientes indican hacia dónde va, hacia dónde no va, etcétera. Una molar, fíjense, las molares inferiores a dónde nos envían las infecciones. Una molar superior puede mandar al seno, ¿no? Otra, puede llegar a ser vestibular, puede ir al piso nasal, en fin, ya, de acuerdo a la lesión, la infección se da por la parte más débil siempre, ¿no? Y depende mucho de la anatomía del paciente. No todos los huesos son iguales, no todos los huesos tienen la misma densidad, ¿no? Uno que otro puede ser más débil que otro, etcétera. Entonces va a depender mucho también de la, de la anatomía del paciente, ¿no? Los traumatismos, por ejemplo, también es un tema de interconsulta, ¿no? Salvo que tú seas un traumatólogo, pues, ¿no? ¿Cierto? Si eres un traumatólogo, excelente, ¿no? Sin embargo, en la traumatología, pues, vas a tener muchos problemas. Aparte de eso, los entes que están en traumatismo van a necesitar en un momento endodoncia, por ejemplo. De repente regeneración ósea, de repente un injerto a nivel de hueso leofilizado, ¿no? En la odontología se ve más las lesiones de los dientes o tejidos blandos producidas por una afección violenta, por ejemplo, sobre la cavidad bucal, un accidente, un golpe pudiendo ocasionar fractura, ¿no? O sea, si saben colocar mini placas, excelente, ¿no? Si no, hay que derivar. De repente hacer la primera atención, una medicación correspondiente, las ampollas correspondientes, inmediatamente derivar al especialista, ¿no? En fin, aprender a manejar de acuerdo a lo que ustedes ven, ¿no? Es traumatismo, listo, ya hay que, a tal área, ¿no? Endodoncia, primero el traumatismo, después lo otro, después la parte, en fin, eso uno va manejando de acuerdo a las áreas, ¿se dan cuenta? Entonces, nos fuimos, creo. Por ejemplo,
La Organización Mundial de la Salud distingue 4 grupos principales que son lesiones de tejidos duros, dentales y de la pulpa, lesiones de los tejidos periodontales, esmalte, la dentina, cemento, lesiones del hueso de sostén, lesiones de la encía, de la mucosa oral. Entonces tenemos que diferenciar, aprender a diferenciar para hacer este, las derivaciones o interconsulta correspondiente, ¿no? Los traumatismos, por ejemplo, acá imagínense un traumatismo severo, como estos casos, que posiblemente necesiten extracción de la zona, manejo de antibiótico, posterior regeneración, posterior, posterior extracción de los dientes, posterior injerto óseo, prótesis, ¿no? Imagínense todo el procedimiento que un paciente de esta naturaleza requiere, ¿no? Entonces, jóvenes, comencemos ya a pensar un poco en nuestras interconsultas, en nuestro trabajo en equipo, en nuestro trabajo como profesionales en equipo, nuevamente repito, ¿sí? Y hacer un diagnóstico concienzudo. Olvidémonos, aquellos que están pensando de quiero terminar mi carrera para ser millonarios, se equivocaron. Por mejor cámbiense de carrera y pónganse a vender algo ahí o hagan una empresa. Así no funciona la odontología. Esta es una profesión de salud, de servicio, y entonces hay que pensar primero en la salud del paciente y después, porque la plata viene sola, ¿no? La plata no... Si uno está pensando en cobrar $10.000, no, está muerto. Es al revés. Uno tiene primero que pensar en la salud del paciente y lo demás viene solo. No, si no vamos a comenzar a tener fracasos tras Quédate fracasos tranquilo. tras fracasos, ¿no? Y nos vamos a quedar sin pacientes, ¿no? Hemorragias también, controlar las hemorragias con mucho cuidado. Si no sabemos controlar hemorragias, hay que aprender a controlar, leer un poco de hemorragia. Existen pastillas incluso para hacer coagulantes, ¿no? Que pueden tomar, inyecciones, cauterizaciones, en fin, suturas cuando es de tejido blando. Tenemos que aprender a cohibir las hemorragias, no leer un poco, sino, como les menciono, ver de dónde viene la hemorragia. De repente es sistémico, ¿no? Ustedes de repente han hecho una extracción a un paciente con la hemoglobina de 6, de 5, no sé. Imagínense entonces, importante, ¿no? Importante de dónde viene, de dónde desencadena la pérdida de sangre. Puede ser interno, externo, local, ¿no? Puede ser anemia, se imagina anemia, un choque hipovolémico, etcétera. Interconsultas, pues, ¿no? Interconsultas es importante, ¿no? El equipo quirúrgico, el equipo médico, la diabetes, un paciente diabético también que se nos paran acercando a la consulta y me preguntan siempre los chicos, pues, doctor, ¿puedo atender? Pero por supuesto que puedes atenderlo, pero haz tu interconsulta primero. ¿Con quién tiene que hacer la interconsulta? Con su médico de cabecera. Los diabéticos siempre tienen un médico. Entonces, uno de los grandes problemas del diabético es la infección, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no tenemos la higiene adecuada, el paciente puede tener un problema infeccioso, se nos puede ir de la mano, podemos tener una septicemia, ¿no? Entonces, para hacer una intervención a un paciente diabético, lo único que tenemos que hacer es hacer una interconsulta médica. Mandarle una nota a su médico y preguntarle al médico, señor médico, ¿cómo está el paciente? Bueno, estoy hablando en voz alta, pero lo que tiene que ponerse es, se solicita, ¿no? Se solicita interconsulta de paciente con diabetes que va a ser sometido a cierto tratamiento. El paciente, el médico lo va a ver, le va a decir, sí, doctor, proceda usted, está compensado, bla, 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 qué sé yo. Entonces, ahí uno recién comienza a hacer el tratamiento de los diabéticos, siempre con mucho cuidado, mucha higiene, por ejemplo. Paciente con mucha higiene, no hay que tener miedo de no atenderlo, ¿no? Entonces los compensados, no, los que no están descompensados, no, pues no hay que atenderlos, hay que pueden tener muchos problemas, se infectan por lo que sea, la anestesia les puede chocar, entonces todavía no, ¿no? Hay que siempre interconsulta, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. La alveolitis, por ejemplo, ¿no? La alveolitis es un procedimiento de lesión conocida como el alveolo seco, ¿no? Osteitis alveolar, que le dicen algunos, alveolalgia también le mencionan, osteomelitis alveolar localizada aguda, tiene varios nombres, ¿no? Es una reacción inflamatoria que ocurre en el alveolo dentario, ¿no? Pero reacción inflamatoria hay que reconocer la alveolitis, ¿no? Si no sabemos que es una alveolitis, pues no metamos la mano. Llamemos al especialista, hagamos la interconsulta, ¿no?
se produce inmediatamente después de la extracción. No, perdón, inmediatamente no, al segundo día después de la extracción. Si el dolor persiste al segundo día, una alveolitis ya, ¿no? Imagínense, ven usted el alveolo seco, ahí seco, lo ven seco. Incluso la herida puede estar cerrada con puntos, ¿sabes? Se sacan los puntos y se abre nuevamente, una alveolitis, ¿no? El tratamiento es muy sencillo, hay que lavar y cubrirlo nada más, ¿no? Pero si no, hay que hacer la interconsulta adecuada, tiene que tener su especialista, o sea, a, eso, a lo que les decía hace un momento, qué fácil es hacer la extracción, pero tienen que aprender a, a resolver lo que pueda pasar con la extracción. O sea, no solamente hacer la extracción, sino la complejidad, los accidentes y complicaciones que puedan tener con la extracción, tienen que saber desarrollarlo. Si no saben desarrollar una complicación, no hagan la extracción, así de simple. Porque si se les infecta y no saben qué antibiótico dar, pues estamos mal entonces, ¿no? Mejor deriven. El dolor miofacial, ¿no? El temporomandibular, el ATM también, ¿no? Ustedes vean un dolor, ustedes, no se trata de poner un puente, una corona, y se trata de manejar la oclusión. Si hay un dolor articular, hay que saber manejar el dolor articular. De repente, ustedes saben, de repente no, hay que aprender, por ejemplo, a aplicar corticoides de depósito a nivel de temporomandibular, a 1 centímetro del tragus, ¿no? Ver de dónde viene la molestia, si el disco articular está desgastado, si la oclusión es mala, de repente los dientes superiores no encajan con los inferiores, hay un desgaste lateral, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar y en todo caso averiguar, aprender a averiguar y derivar, ¿no? Para poder trabajar en este tipo de lesiones. Se trabajan no solamente con el cirujano facial, por ejemplo, también tienen que trabajar con el protesista. Generalmente los dolores de este tipo de lesiones es básicamente por un tema oclusal, ¿no? Viene por un tema oclusal. Hay odontólogos que manejan muy bien la oclusión, por ejemplo, ¿no? Hay especialistas en oclusión, ¿no? Que cuando se corrige la oclusión, este tipo de dolores generalmente suele desaparecer. La mayoría de los dolores es por falta de dientes. La mala oclusión causa este tipo de dolor, pues, ¿no? De ATM. Entonces, la mayoría de este tipo, por ejemplo, me duele del ATM, usted recibe al paciente y no tiene dientes. O tiene dientes a un lado, el otro no tiene. Entonces, ¿qué pasa? No hay una buena articulación, no hay una buena armonía de la masticación y es lo que produce la inflamación a nivel de los cóndilos, ¿no? La artralgia también es similar, ¿no? El dolor que puede ser percibido por este tipo de lesiones en los receptores localizados, ligamentos discales. Entonces, es similar en la zona articular, ¿no? Toda la zona articular que fastidie toda la boca, también relacionado con la oclusión, ¿no? Si se produce inflamación, está originada por un dolor constante que se agudiza en el movimiento, por ejemplo. Muchas veces el reposo de la zona logra calmar este tipo de lesiones, ¿no? Si no manejamos, hacer la interconsulta, ¿no? Dislocación discal sin reducción es un problema articular en la cual presenta el atrapamiento del disco en la parte anterior sin que haya posibilidad, por ejemplo, de reposición, ¿no? Se queda el paciente con la boca atrapada, ¿no? No pueden abrirla, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber, hay que dar relajantes, ¿no? Tratar de que el músculo vuelva a su normalidad para poder hacer los tratamientos adecuados. El trauma oclusal también, que es muy grave, aunque la gente a veces no lo ve, un trauma oclusal puede causar un dolor insoportable, ¿no? Las cúspides de las molares hay que tratar de acomodarlas, de gastarlas, y que asienten una con otra, ¿no? Se pueden manifestar con dolor al morder en la zona, etcétera. La hipersensibilidad dental, la pericoronitis también, ¿no? Hipersensibilidad dental también exagerada en los dientes, ¿no? Es un motivo frecuente de interconsulta, ¿no? Hay que saber manejarlo, bueno, es muy sencillo de manejarlo. Si no lo saben, derivar, siempre derivar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando viene hipersensibilidad en mi consulta, yo lo derivo. No es que no sepa, no se trata de eso, no se trata de eso. Yo tengo un especialista en eso. Entonces, yo hago una interconsulta, hipersensibilidad dental, no me hago paltas, ¿no? Para que me entiendan, no me hago paltas. Sí, pero doctor, sí, pues es hipersensibilidad, pero puede ser por otras cosas también. Entonces yo no me hago paltas, yo tengo otras áreas, entonces, lo manejo. Y viceversa, cuando hay pericornitis, me lo pasan para acá, yo lo veo. Las pericornitis pueden ser, pues,
por cualquier problema, no solamente una tercera molar, ¿no? Puede ser cualquier diente retenido, que esté por paladar, palatino, lingual, y que haga una pericornitis por falta de proceso pues, de erupción. Entonces, se infecta la zona, se inflama, duele, se lesiona, hay que medicarlos posiblemente, evitar los procedimientos quirúrgicos cuando la zona está efervescente, cuando está aguda, ¿no? Porque la anestesia en un medio ácido no agarra. Así que pueden diseminar una infección. Si ustedes anestesian en una zona infectada, pueden diseminarla pues, a nivel bacteriano, puede hacer una endocarditis, etcétera. Entonces, evitar este tipo de tratamientos cuando hay proceso, ¿no? Las neuropatías también, imagínense, saber reconocer los dolores, ¿no? El trigémino. Hay casos, pues yo tengo un caso de una paciente que vino por un dolor de muela, le hicieron endodoncia. Regresó porque le seguía doliendo, le hicieron a la otra muela. Le seguía doliendo, así le hicieron endodoncia de molar a canino. Ahí tengo la radiografía. Y resulta que era una neuralgia. Entonces, si no estamos seguros de lo que es, no podemos endodonciar pues media cara, ¿no? La neuralgia del trigémino es un trastorno bastante diferente, fuerte, básicamente se manifiesta en la mayoría de los casos por estrés, puede ser también puede ser por trauma en algunos casos muy raros, ¿no? La mayoría de los casos es por estrés, casi el 90%. El 90% hay que saber tratarlos. Por ejemplo, acá tiene un videito, miren este video de neuralgia, por ejemplo. Fíjense ustedes, ¿no? La anestesia en el nervio, esta es la preparación, por ejemplo, ¿no? Una preparación especial, ¿no? Que tiene mentol, tiene alcohol, ¿no? Tiene anestesia, entonces se inyecta en el mismo nervio facial y ese pasa el dolor pasa unos 3 años más o menos, ¿no? Entonces hay que saber tratar la neural, hay que saber diagnosticarla. ¿Cómo se diagnostica, por ejemplo, no? Antes de hacer endodoncia, si el paciente le dice le duele, siente una especie de corriente por el maxilar, por los labios, lo que ustedes que hacer ustedes es tienen que poner anestesia a nivel del facial. Ponen anestesia y si el dolor pasa, esa es neuralgia, por ejemplo. Hay pulpitis aguda, periodontitis apical aguda. Si no somos periodoncistas, derivar, interconsulta. Pulpitis reversible aguda, si no somos endodoncistas, pues derivar. Si no, tratar al paciente, ¿no? Recuerden que ahora el endodoncista hace la endodoncia, el protesista hace el perno, las coronas, y cada una de estas áreas se especializa en lo que hacen. La perfección de cada una de estas áreas es interesante y como mencioné hace un momento, no es que uno no sepa hacerlo, pero hay que aprender a hacer interconsultas, ¿no? Los abscesos gingivales, los abscesos periodontales también, eh, manejarlos, desde dónde vienen, cómo nacen, por qué nacen. Incluso hay casos en los que se pueden hacer un absceso gingival superior, incluso por comunicación de seno, ¿no? Entonces, raro, pero existe. Los periodontales también, hay que ver de dónde viene, de evitar que esto se desarrolle, ¿no? De repente hacer una limpieza con colgajo. Entonces presentan pacientes con enfermedades periodontales, hay dolor del diente afectado. En algunos casos presentan movilidad y todo. Entonces hay que radiografías primero, el plan de tratamiento, interconsulta con el periodoncista si lo tuvieran, si no, buscar uno, antes de hacer un tratamiento, ¿no? Y el manejo del dolor, también importante, el manejo del dolor, ¿no? Antes de, por ejemplo, tratar a un paciente que siempre se queja de dolores, la historia clínica puede tener una fibromialgia, por ejemplo, ¿no? La fibromialgia son dolores frecuentes. Lean un poco de fibromialgia, van a encontrar, puede confundirse con cualquier tipo de dolor dental. Entonces es importante la historia clínica, ¿no? De todas maneras, en el intervalo entre el momento de la consulta, el diagnóstico, el manejo de la causa hasta el tiempo posterior, no prolongado prudentemente, deben usar los medicamentos respecto a los cuales el odontólogo debe tener gran familiaridad, por ejemplo. Manejar, pues hay bastantes, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Y ver si no es ningún tipo de lesión.
Las aperturas camerales en algunos casos también calman el dolor. Eso es una forma también de atender la emergencia, ¿no? Una apertura cameral, se elimina el dolor y se deriva al área correspondiente. Evitar este tipo de lesiones, por ejemplo, las radiografías. Cuando vemos placas, vemos radiografías extensas, hay que aprender a manejar, ¿no? En este caso, por ejemplo, un caso donde ¿qué entra acá? Pues entra cirugía, entra prótesis, ¿no? ¿Qué más entra, no? Endodoncia, ¿no? Periodoncia. Entonces, se dan cuenta de la restauración final de este paciente, todo lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces, a veces yo he visto casos, ¿no? Que colegas, por querer hacer todo, hacen todo y lo hacen todo mal. No creo que haya una persona que se domine la endodoncia al 100%, la corona, la periodoncia, bueno, ¿no? Siempre hay problemas de manejos de este tipo de naturaleza. Y así fuera, no es recomendable. No es recomendable siempre, en ciertas áreas, darle al especialista, ¿no? Para ver pues muchas cosas, soportes, dientes, ¿no? Oclusión, por ejemplo, ¿no? La oclusión es importante, el manejo de la oclusión, el manejo de muchas cosas, ¿no? La dimensión del hueso, etcétera, ¿no? Igual acá, por ejemplo, ¿no? Vemos un caso de ortodoncia, pero si ustedes miren, por ejemplo, alrededor de cada raíz, ¿no? Ven una raya negra, ¿no? Ahí, por ejemplo, la movilidad de la ortodoncia está causando cierto daño periodontal. Las fuerzas de la ortodoncia no pueden ser muy fuertes, para la redundancia. Tiene que ser una fuerza ligera. No podemos ajustar muy rápido porque los dientes terminan en una reabsorción. Entonces, hay que tener cuidado con las ortodoncias, hacer consultas, interconsultas al periodoncista, etcétera, ¿no? El manejo tiene que ser adecuado. Bien, jóvenes, yo les agradezco. Ya estamos prontos también, ya estoy seguro que están desesperados porque quieren terminar la carrera. Mencionarles que la última clase la va a dictar quien le habla, la última clase, que más o menos es en un mes, y va a ser presencial, posiblemente en el auditorio Zoom de Santa Anita, ¿de acuerdo? Va a ser a las 10 de la mañana aproximadamente. Antes de la clase, la directora de, del área de tesis va a dar una charla con respecto al bachillerato ese mismo día, ya antes de la teoría final, como va a ser presencial. La doctora va a hablar, de ahí dicto la teoría y nos despedimos con un break, y la semana siguiente será el examen final. ¿De acuerdo? Conmigo hasta ahora, lo dejo con el doctor Kenne para que haya consulta. Gracias, jóvenes. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por la exposición. Gracias, doctor. Ya, chicos, antes que se vayan, hoy día había una exposición del grupo que le tocaba hoy día miércoles. Lo vamos a pasar para el próximo miércoles, 2 grupos, por favor, porque tengo una capacitación el de 7 a 9 de la noche el día de hoy. Ya, entonces es obligatorio, no puedo faltar. Así que el grupo que tenía que exponer hoy día va a exponer en la próxima semana, miércoles a las 8, va a ser el primer grupo y de ahí expone el grupo que le toca. ¿Ok, chicos? Ya, doctor, sí nos mencionó Ximena en el grupo. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya cualquier cosita nos estamos comunicando. Gracias, que tengan un día excelente, chicos, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.